Ahí estamos con él, yo soy esta figurita que anda por ahí atrás reflejada, bebiendo ron Matusalén en La Habana, como correspondía a sus años, ron Matusalén, y celebrando esa porfiada manía de vivir. Estaba un poco enojado Miguelito conmigo, porque decía que se me habían escapado 2 resurrecciones, que él había resucitado más veces. Claro, lo habían fusilado, había sufrido atentados, prisiones, hasta se le había caído encima a la madre cuando era bebé, y sin embargo seguía vivo. Y yo digo, Miguelito era una metáfora de América Latina. ¿Qué es eso? Exactamente eso. Una tierra que ha muerto muchas veces y muchas veces ha vuelto a nacer como si estuviera condenada al nacer incesante. Este es un cuadro de Vargas, del carpintero Vargas, que nació, creció, vivió y murió en el pueblo de Cabimas, en el lago de Maracaibo. Y allí pintó el carpintero estos cuadros prodigiosos, que hoy, tiempo después de su muerte, se cotizan mucho porque son ejemplos vivos de la exuberancia de la naturaleza latinoamericana. Pero Cabimas es un pueblo arrasado por el petróleo. Generó muchísima riqueza para los demás y pagó un precio altísimo de peces muertos, hierbas secas, pájaros que vuelan de espaldas. Y yo cuando lo veía a Vargas, lo visitaba en Cabimas, le decía que él era un pintor realista. Y Vargas se reía de que yo dijera que era realista. Y yo le decía que sí, que era. Porque él no había pintado la realidad que conocía, pero había pintado la realidad que necesitaba. Y tan real es la realidad que se necesita como la realidad que se conoce. Algo muy parecido ocurre con los diablitos de Ocumicho, estas cerámicas mexicanas, prodigiosas, jubilosas, muy bandidas. Han nacido de las manos de mujeres sufridas, de vida opaca, castigadas por sus maridos y a ellos condenadas como si un marido fuera un destino. Y esas mujeres que viven sumergidas en la tristeza crean un arte sencillo, bello, de tan alta alegría, en hornos muy elementales, muy primitivos. Es increíble, pero ayuda a vivir, saber que cada mundo contiene otros mundos posibles, que cada mundo está embarazado de otros mundos, que esos mundos se llevan en la barriga o vaya a saber a dónde, hasta en el pelo se llevan, lo digo yo que no tengo. Vale la pena recordar que allá por el siglo XVII, siglo XVIII, las esclavas que se escapaban de las plantaciones de Surinam y marchaban selva adentro hacia los santuarios de la libertad, llevaban en sus cabelleras frondosas, envidiables cabelleras, semillas. Se fugaban robando semillas a los amos, semillas de todo lo que encontraban, y cuando llegaban a esos espacios, a esos refugios de los esclavos cimarrones, sacudían sus cabezas y fecundaban así la tierra libre.
Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, de cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar. Yo no soy de recibir consejos ni de darlos, pero cuando alguno se me arrima, algún muchacho joven, preguntando por los secretos del oficio, le digo que yo no tengo ninguno salvo ese secreto que me enseñaron los años y los cafés, que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Muchos progres, amigos míos, dicen con la mejor intención del mundo que quieren ser la voz de los que no tienen voz. Mi experiencia es diferente. Para mí, los condenados de la tierra, los malditos, son los que más voz tienen. Les han cerrado la boca desde hace siglos o milenios para que no se escuchen sus voces prohibidas. Según el poder, los nadies no tienen religiones, sino supersticiones, no tienen cultura, sino folclore, hablan dialectos, sino lenguas, tienen brazos, pero no tienen cara. ¿Cómo van a tener voz? El poder cree que solo tienen ecos. La mejor definición sobre los medios de comunicación en el mundo actual yo la encontré, sin embargo, garabateada en una pared y no en un enjundioso estudio de algún experto. Era una frase que decía: nos mean y los diarios dicen llueve. Y esas revelaciones, por seguir hablando de la lluvia, ese niño de la calle, del barrio de San Telmo en Buenos Aires, uno de esos niños que duermen en los portones o en los umbrales, es capaz de contarlo así: siempre que te echan de tu casa, llueve. Y es verdad, ¿no? Una verdad que ignoramos los que tenemos casa. Y por seguir hablando de lluvia en boca de los que se supone que no tienen voz, basta recordar aquello que leí en un papel de fumar. Era un poemita brevísimo, porque claro, en el papel de fumar mucho sitio no hay. Y fueron los mensajes que se deslizaron mágicamente a través de los barrotes, de las cárceles, en los tiempos de la dictadura militar en el Uruguay. Y ese mensaje, escrito en verso brevísimo, decía: